Antes de empezar con la exposición que nos corresponde, que es el capítulo 9, debemos saber qué es la presión y la temperatura, en donde la presión es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza su resultante sobre una superficie. Mientras que la temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. Ahora sí podemos empezar con nuestro tema, que es efectos de la presión y la temperatura. En la búsqueda de las nociones o condiciones favorables para una reacción se ha considerado cómo influye el tamaño y el tipo del reactor sobre la conversión y la distribución de los productos obtenidos. La temperatura de reacción y la presión influyen también sobre el progreso de las reacciones, por lo que ahora se considera el papel de estas variables y se sigue un procedimiento de 3 etapas. En primer lugar, se debe conocer cómo influyen las variaciones de la temperatura y la presión y de operación sobre la composición en el equilibrio, la velocidad de reacción y la distribución de los productos. Esto permitirá determinar la progresión de temperatura óptima, condición que se debe tratar de lograr con un diseño real. En segundo lugar, las reacciones químicas suelen ir acompañadas de efectos caloríficos y se ha de conocer cómo estos efectos modifican la temperatura de la mezcla reaccionante. Con esta información se está en condiciones de proponer distintos reactores y sistemas de intercambio de calor que más se aproximen al óptimo. En esta sección vamos a tratar lo que son las reacciones múltiples y vamos a definir los conceptos principales. Una reacción es un proceso termodinámico de transformación de la materia y en esas reacciones intervienen dos o más sustancias que se llaman reactivos o reactantes, que cambian significativamente en el proceso, pudiendo consumir o liberar energía. Múltiple significa que tiene más de un elemento y que están formados por diversas partes. Una reacción múltiple es la reacción que necesita más de una expresión cinética para expresar su comportamiento. En la siguiente tenemos que en las reacciones múltiples, tanto el tamaño del reactor como la distribución de productos son afectados por las condiciones del proceso. Como lo vemos aquí en la imagen, esto es un reactor de alta presión en donde se utiliza este tipo de reacciones. Ahora vamos a explicar cómo manipular la temperatura para obtener en un reactor con un espacio-tiempo determinado. Primero, la distribución favorable del producto y segundo, la máxima producción del producto deseado. En el desarrollo de esto se ignora lo que es el efecto de la concentración, suponiendo que todas las reacciones que compiten son del mismo orden. Ahora vamos a estar pasando a lo que es la distribución de producto y temperatura. Si dos etapas competitivas en una reacción múltiple tienen constante cinética K1 y K2, la velocidad relativa de estas etapas viene dada por la ecuación 27, tal y como lo vemos en la imagen. K1 y K2 son las constantes de equilibrio de una reacción. E es la energía de activación, R es la constante de la ley de los gases ideales y T es la temperatura. Ahora pasamos y vemos que
El valor de este cociente varía con la temperatura dependiendo del valor de E1. Y si este sea mayor que E2, es decir, como vemos en la ilustración, cuando aumenta K1 sobre K2, aumenta. Si E1 es mayor que E2 y K1 sobre K2, disminuye si E1 es menor que E2. Por tanto, las reacciones que tengan la energía de activación más alta es la más sensible a la temperatura. Estos hechos llevados a la siguiente regla general sobre la influencia de la temperatura en las velocidades relativas de las reacciones competitivas. Una temperatura elevada favorece lo que es la reacción y esta a su vez se ve afectada en la que la reacción tenga mayor energía de activación, ya que temperatura baja favorece la reacción de menor energía de activación. Vamos a brindar el proceso, o más bien el concepto de energía de activación, que es la energía que se necesita en un sistema antes de poder iniciar un determinado proceso. La energía de activación suele utilizarse para denominar la energía mínima que se necesita para que se produzca una reacción química dada. Para que ocurra una reacción entre dos moléculas, estas deben colisionar en la orientación correcta y poseer una cantidad de energía mínima. A medida que las moléculas se aproximan, sus nubes de electrones se repelan. Como vemos en la imagen, eso nos describe lo que requiere es la energía de activación y esta proviene del calor del sistema, es decir, de la energía translacional y vibracional de cada molécula. Ahora pasamos y vemos que en el caso de que las reacciones múltiples, tanto el tamaño del reactor como la distribución de los productos de reacción son afectados por el tipo de flujo. Se debe de resaltar de que la distinción entre un sistema de una reacción y uno de reacciones múltiples es que en la reacción simple se requiere solamente una sola expresión cinética para describir su comportamiento, mientras que en las reacciones múltiples se necesita más de una expresión cinética para expresar o describir su comportamiento. Como las reacciones múltiples son de tipo tan variado y parecen tener muy poco en común, pues se deciden encontrar principios generales para efectuar el diseño, y esto podría parecer una tarea en vano, pero afortunadamente no es así, porque muchos esquemas de reacciones múltiples pueden considerarse como combinaciones de dos tipos fundamentales de reacciones, que son las reacciones en paralelo y las reacciones en serie. Les voy a estar hablando acerca de las reacciones en serie y de las reacciones en paralelo. Las reacciones en serie y reacciones en paralelo son reacciones múltiples. En esta se debe aplicar una regla para encontrar la temperatura apropiada de operación. Pero antes bien, vamos a tratar primero qué es una reacción en paralelo. Una reacción en paralelo es una reacción competitiva en la que un reactivo se debate en producir un componente deseado en contraposición con la producción de uno o más componentes no deseados. Esto sucede cuando un reactivo posee más de una vía de descomposición. En esta gráfica tenemos acá, o expresión, podemos ver donde tenemos el componente deseado y el componente no deseado. Lo que debemos hacer en este caso para tratar el tema de la temperatura es que se favorece la etapa 1 y se inhibe la etapa 2, de manera que K1 y K2 se puedan ver de una manera más general. Por tanto, tenemos la siguiente premisa, que dice que si E1 es mayor que E2 se debe emplear la temperatura alta, y que si E1 es menor que E2 se debe emplear una temperatura baja. En una reacción en serie es distinto. En las reacciones en serie es necesario determinar la velocidad neta de cambio de los componentes A y los componentes B. Y debemos aplicar la siguiente premisa, que es que las velocidades netas de un componente es la sumatoria de todas las velocidades de descomposición o formación en las que participa este componente, tomando en cuenta la convección para cada una de las etapas, tanto de descomposición como de formación. Aquí tenemos eso en la ecuación 29. Entonces, en este caso, la producción R se favorece si K1 y K2 aumentan. Y tenemos esta representación de esta manera, en la ecuación 30, que dice: si E1 es mayor que E2, se emplea una temperatura alta, y si E1 es menor que E2, se emplea una temperatura baja. Ahora bien, para reacciones en general, en serie y en paralelo, se introducen dos nuevas consideraciones. En primer lugar, para la etapa en paralelo,
Si por una parte se necesita una temperatura alta y por otra una temperatura baja, entonces se usan las temperaturas intermedias, que es la mejor manera para una distribución favorable y poder tener una producción acertada en la reacción. Esta expresión la tenemos en la ecuación 31. Se explica de una manera más clara. En las siguientes circunstancias, si E1 es mayor que E2, se requiere una temperatura alta y viceversa. Esta ecuación o representación la tenemos en la expresión 32. Si observamos lo que es la ecuación número 32, podemos concluir que para las etapas en serie, si una primera etapa requiere una temperatura alta y una etapa posterior necesita una temperatura baja, se debe emplear entonces una progresión decreciente de temperatura. Entonces, los argumentos análogos son válidos para otras progresiones. Las reacciones múltiples muestran que el valor relativo de las energías de activación dirá qué temperatura o progresión de temperatura se prefiere. De la misma forma que en el capítulo 7 se puso de manifiesto que el nivel de concentración o la progresión de concentraciones indica cuál es el mejor estado de mezclado. Aunque el modelo general de temperatura baja, alta, decreciente o creciente se puede determinar normalmente sin gran dificultad, el cual del perfil óptimo no es fácil. En la experimentación, por lo general, se encuentra lo contrario de la situación descrita aquí, ya que se observa la distribución del producto con base en los datos experimentales y a partir de esta búsqueda se busca encontrar la estequiometría, la cinética y las condiciones de operación más favorables.